Muy buenas a todos mis queridos amigos de EasyTech, mis queridos EasyTechers. Sí, hoy os traigo un vídeo como dice el título. Yo también me meto en estos fregados, sí. Pero me voy a meter de una forma diferente. No os voy a vender TSAs, no os voy a vender humo, no os voy a vender cursos. Os voy a explicar desde mi punto de vista las cosas buenas que pueden tener una forma de hacer TSA y otras formas de hacer TSA y qué cosas malas tienen cada una de ellas. He probado a Romu, he probado TSA Plus, he probado el cúrratelo por tu cuenta. Me falta por probar una que no os la voy a desvelar aquí ahora. Creo que es la mejor de todas y esta la vamos a ver al final de esta serie de vídeos porque necesito tiempo para probarla. Estoy empezando la serie antes de haber empezado a probar esta forma que os estoy mencionando, la cual ya os digo, creo que va a ser la definitiva, la que voy a utilizar para hacer mis TSA. Los que os voy a enseñar son TSA que he hecho de prueba, con los que he tratado de hacer pruebitas para ir aprendiendo y los comparto ahora con vosotros. Obviamente no os voy a enseñar. Tengo un TSA que me está más o menos funcionando, ese no os lo voy a enseñar, pero quería compartir con vosotros un poquito los avances que he ido haciendo en el montaje de mis TSA, cómo he ido aprendiendo con ellos y demás. ¿Vale? Vamos a empezar todos estos vídeos, toda esta serie de vídeos la vamos a empezar con TSA Plus. ¿Por qué? Porque TSA Plus es un servicio de pago. Es un servicio que cuesta 9 pavos al mes, perdón, 10 pavos al mes y bueno, pues es el primero que necesito contaros, ¿vale? Necesito contaros mi experiencia con esta plataforma y tengo que deciros que voy a seros totalmente sincero con lo que he experimentado en TSA Plus. Si os interesa todo esto, suscribiros y marcar campanita porque vamos a empezar una serie de vídeos en la que os voy a contar, como os digo, todo. Nadie me está pagando. Os digo que cuando empecé con TSA Plus sí me planteé quizás hablar con ellos y pedirles un TSA a cambio de vídeos y demás. Bueno, al final no lo voy a hacer así. No lo voy a hacer así porque quiero ser libre a la hora de contaros todas las cosas buenas y todas las cosas malas, igual que con Romu. Os voy a contar todas las cosas buenas y todas las cosas malas, lo que yo he vivido, ¿vale? Muchos encontraréis que os contarán otras cosas. Lo que yo he experimentado, os lo voy a contar en esta serie de vídeos. Por lo tanto, suscríbete y marca campanita si no lo has hecho. Te doy 2 segundos, hazlo. Como Romu haría. Que yo no metí eruptos en directo. Bueno, no sé, a lo mejor un día lo hago. ¿Quién sabe? Oye, todo está por venir, ¿no? Si este erupto hace que... hace retención, a lo mejor empiezo a tirarme eruptos en el vídeo. ¿Bueno? Todo es una... ¿Que te has suscrito ya? Suscríbete, hombre. Venga, suscríbete, marca campanita porque si el tema de los TSA te interesa, van a venir muchos más como este en el que os cuento mi experiencia con cada uno de ellos. Creo que es interesante. Un saludo, amigos. Quédate, que nos vemos en próximos vídeos.